Recuerdo la forma en que su risa cortaba el ruido en el salón. Era el tipo de risa que hacía que todos giraran la cabeza, un poco demasiado fuerte, demasiado deliberada. Tenía la mano apoyada en el respaldo del sofá, inclinada lo justo para parecer relajada, pero yo podía ver cómo sus ojos se movían de un lado a otro, comprobando quién le prestaba atención. Y entonces lo dijo allí mismo, delante de todos. Su voz sonaba casi juguetona, pero su boca se curvó en esa pequeña mueca que siempre significaba que iba a decir algo que caería como un puñetazo en las costillas. Bueno, todos lo conocéis. Es tan comunicativo en otras áreas como lo es en la cena. No pasa mucho por ahí tampoco. Por un momento, nadie habló. Solo se escuchó el tintineo de una botella de Mahou que alguien dejó con demasiada fuerza sobre la mesa de centro. Sentí la garganta seca, como si hubiera tragado serrín. La miré fijamente, tratando de decidir si realmente lo había dicho en voz alta o si lo había imaginado. Ella seguía sonriendo, agitando el hielo en su copa. No parecía arrepentida, ni siquiera avergonzada, simplemente satisfecha de alguna manera, como si finalmente hubiera anotado el punto que había estado buscando. Sentí que se me tensaba la mandíbula y apreté la mano alrededor de la botella que sostenía, y en ese segundo, algo se asentó en mi pecho, algo frío, pesado y muy definitivo. Permíteme retroceder un poco para que veas cómo demonios llegamos a ese momento. Mi nombre es Alejandro, tengo 41 años y soy dueño de mi propio taller mecánico desde los 26. No es un concesionario reluciente, con suelos pulidos. Solo un lugar honesto con 3 boxes, una pequeña oficina que huele a café y grasa de motor y un cartel que colgué yo mismo. He pasado más horas bajo los capós de las que puedo contar y nunca me importó. Me gusta poder arreglar las cosas. Si una pieza se rompe, puedes reemplazarla. Si el cableado está quemado, puedes arrancarlo y tirar una línea nueva. Para mí tenía sentido. Conocí a Marta una tarde de julio, cuando su coche se paró justo frente a mi taller. Acababa de terminar de parchear un radiador de un Seat, cuando ella abrió la puerta. Tenía el pelo del color de las monedas de cobre nuevas, un poco despeinado por el viento. Se rió mientras me contaba que había bajado la cuesta en punto muerto, rezando para que se detuviera cerca de alguna ayuda. Pensé que era la persona más viva que jamás había conocido. Recuerdo cómo miró por encima del mostrador, preguntando si podía echar un vistazo, y me impactó lo brillantes que eran sus ojos. Empezamos a salir casi de inmediato. Ese primer año fue increíble. Ni siquiera sé cómo describirlo. Sencillo, tal vez. Feliz. Me traía el almuerzo cuando me quedaba trabajando hasta tarde. A veces se sentaba en el viejo taburete junto a la caja de herramientas, mirando su móvil mientras yo trabajaba. Decía que le gustaba el olor a aceite y que le recordaba al antiguo garaje de su padre. En aquel entonces, pensaba que teníamos algo sólido, algo que no se oxidaría. Nos casamos después de 2 años juntos. Nada ostentoso, solo una ceremonia en el patio de la casa de su hermana. Me puse mi mejor camisa, la que ella decía que resaltaba el color de mis ojos. Lloró cuando pronunció sus votos, y por un tiempo creí cada palabra que dijo. Supongo que esa es la parte más difícil de explicar a alguien que no estuvo allí. Si nos hubieras visto entonces, habrías pensado que ella estaba totalmente comprometida. Yo también lo pensaba. Después de la boda, las cosas se asentaron en un ritmo. Yo me levantaba antes del amanecer, preparaba un termo de café y me iba al taller. Ella trabajaba en marketing, algo relacionado con campañas en redes sociales, y podía hacer la mayor parte desde casa. Algunos días volvía y me encontraba con que ella había cocinado o había ido a por algo de comida para llevar. Le gustaba poner música mientras trabajaba, rock antiguo sobre todo. A veces me quedaba en el umbral de la puerta mirándola tararear la radio y pensaba, esto es todo lo que siempre necesité. Pero en algún momento de nuestro tercer año, algo cambió. Cosas pequeñas al principio. Empezó a meterse conmigo porque nunca quería salir los viernes por la noche, porque prefería quedarme en casa o ver un partido de fútbol en la tele en lugar de probar los nuevos restaurantes de moda de los que sus amigas siempre hablaban. Alejandro, actúas como si tuvieras 60 años, decía, poniendo los ojos en blanco. Yo me encogía de hombros y le decía que trabajaba 12 horas de pie
y que estar en un bar ruidoso no era mi idea de un buen plan, pero ella seguía insistiendo, pinchándome, hasta que yo me levantaba y salía de la habitación. Luego vinieron los comentarios sobre el dinero. Bromeaba delante de sus amigos diciendo que yo era de la vieja escuela, que pensaba que el dinero era algo que se guardaba en una lata de café. Una vez, cuando salimos con su amigo de la universidad, Andrés, y su novia, soltó un comentario sobre cómo Andrés al menos tenía ambición, cómo ya lo habían ascendido 2 veces en un año. Recuerdo cómo Andrés se removió en su asiento, pareciendo avergonzado. Recuerdo que Marta no me miró cuando lo dijo, y recuerdo haber pensado, tal vez ni siquiera se da cuenta de lo mucho que duele, tal vez no le importa. Una tarde, estaba sentado en el porche terminando el último trago de una cerveza cuando llamó su hermana, Raquel. Raquel siempre fue la tranquila de la familia. No hablábamos mucho, pero era del tipo de persona que prestaba atención. «Hola, Alejandro», dijo después de intercambiar algunas palabras triviales. «¿Va todo bien entre vosotros dos?» Me quedé mirando la pintura desconchada de la barandilla. «¿Por qué lo preguntas?» «No lo sé», dijo en voz baja. «Marta está, no sé cómo decirlo, parece inquieta. Habla de querer algo diferente». Sentí algo frío trepando por mi columna. Traté de restarle importancia con una risa, pero sonó hueca. «¿Diferente cómo?» Raquel dudó. «Dice que eres un buen hombre, pero a veces habla como si ya tuviera un pie fuera de casa». Le agradecí que me lo contara. Colgué y me quedé allí sentado mucho tiempo, sintiendo como si alguien me hubiera perforado el pecho. Pero incluso entonces, me dije a mí mismo que pasaría. Era solo una fase. Encontraríamos el camino de vuelta, solo que no fue así. Empecé a notar cómo su móvil siempre estaba boca abajo sobre la mesa, cómo salía de la habitación cuando respondía a una llamada. La oía reír en la cocina, de forma más suave que cuando hablaba conmigo. Una vez le pregunté con quién se mensajeaba. Levantó la vista de la pantalla, con los ojos inexpresivos. «¿Por qué te importa tanto?», dijo. «No es nada». Pero era algo, solo que yo aún no sabía qué. Seguí intentando fingir que era solo una mala racha, un bache, como siempre dice la gente. Pero el bache siguió estirándose semana tras semana hasta que se convirtió en nuestra normalidad. Un sábado, llegó tarde de lo que dijo que era una cena con un cliente. Tiró su bolso en el sofá y ni siquiera me miró. Yo estaba sentado a la mesa de la cocina revisando facturas. Se sirvió una copa de vino y se apoyó en la encimera. «¿Trabajando hasta tarde?», pregunté, manteniendo la voz calmada. Me lanzó esa mirada, la que siempre me hacía sentir como un niño sin idea de nada. «Sí, Alejandro, algunos de nosotros tenemos carreras que no terminan a las 5», dijo. Asentí. «Claro, solo preguntaba». Suspiró como si estuviera agotada de mí. «¿Podemos no hacer esto esta noche?» «¿Hacer qué? ¿Este interrogatorio?» «Actúas como si no confiaras en mí». Quise decir algo, preguntarle por qué había dejado de decirme a dónde iba o por qué ya nunca me sonreía, pero en lugar de eso, solo me froté la mandíbula y volví a mirar mis facturas. Salió de la cocina sin decir otra palabra. Esa noche, tumbado en la cama, miré al techo, escuchando el suave golpeteo de su teléfono mientras escribía en la oscuridad. Se alejó de mí, con el brillo azul iluminando su rostro. Pensé en cómo hace 3 años se quedaba dormida con la cabeza en mi pecho, con la mano apoyada sobre mi corazón, como decía que la hacía sentir segura. Ahora ni siquiera estaba seguro de si yo le caía bien. Una semana después, estaba cerrando el taller, cuando Paco, uno de mis clientes habituales, pasó a recoger su furgoneta. Paco era un tipo directo, dueño de una empresa de jardinería, siempre pagaba en efectivo. Se apoyó en el mostrador mientras yo escribía su recibo. «¿Todo bien, Alejandro?», preguntó, observándome. «Sí». «¿Qué pasa?». Se encogió de hombros. «Pareces cansado, hombre, como si cargaras con algo pesado». No dije nada, solo le entregué el recibo y lo vi caminar hacia su furgoneta. Cuando la puerta se cerró tras él, me froté la cara con ambas manos. Cada vez era más difícil fingir. El viernes siguiente, ella preguntó si podíamos organizar una pequeña reunión en casa. Algunos de sus amigos estaban en la ciudad y pensó que sería agradable ponerse al día. Dije claro, aunque lo último que quería
Era estar sentado charlando trivialidades. Pasé la mitad del día limpiando el salón, comprando aperitivos y cervezas, poniendo toallas limpias en el baño de invitados. Ella apenas lo reconoció. Pasó la mayor parte de la tarde en el dormitorio arreglándose. Cuando todos llegaron, ella encendió esa versión brillante y encantadora de sí misma que no había visto dirigida a mí en meses. Se reía demasiado fuerte. Tocaba el brazo de la gente cuando hablaba. Me hacía sentir como un extraño en mi propia casa. En un momento dado, yo estaba sentado en el sillón, escuchándola hablar con Andrés y Clara, sus viejos amigos de la facultad. Estaban intercambiando historias sobre sus trabajos, sobre viajes que habían hecho. Marta estaba en medio de una historia sobre una conferencia en Barcelona, sobre lo emocionante que era conocer a gente que realmente tiene metas. Andrés se rió y le preguntó si alguna vez consideraría mudarse a una ciudad más grande. Ella me miró y sonrió de esa forma sutil. Tal vez, quiero decir, siento que este lugar se me ha quedado un poco pequeño, dijo. Esa frase dolió como una bofetada. Clara intentó cambiar de tema, pero Marta no había terminado. Siguió hablando de cómo quería más de la vida, de cómo no quería despertarse en 10 años y sentir que había desperdiciado sus mejores años, atrapada en la misma rutina. Yo solo me quedé allí sentado, sosteniendo mi cerveza, sintiendo como si alguien me hubiera puesto en exhibición como un ejemplo de lo que ella no quería llegar a ser. Lo que pasa con esas noches es que no siempre son ruidosas. A veces es el silencio lo que te acaba, la forma en que empiezas a darte cuenta de que solo eres ruido de fondo en tu propio matrimonio. Alrededor de las 10, me escabullí al porche para tomar aire. Me temblaban las manos, aunque no sabría decir si era de rabia o de simple dolor. Debí de estar allí unos 15 minutos antes de que Raquel saliera. Cerró la puerta mosquitera con cuidado tras ella. «Hola», dijo. «Hola». Se apoyó en la barandilla junto a mí. Durante un rato, ninguno de los dos habló. «Marta está de un humor especial. Esta noche», dijo finalmente Raquel, con voz suave. «Sí», ella dudó. «Sé que no es asunto mío, pero te mereces algo mejor que la forma en que ella te habla». Tragué saliva. «Está bien, solo ha bebido un poco, supongo». Raquel se giró para mirarme. «No es solo esta noche. Lo sabes, ¿verdad?». Asentí. ¿Por qué? ¿Qué más podía decir? Tenía razón. Lo sabía desde hacía mucho tiempo. «Te agradezco que digas eso», dije en voz baja. Ella estiró la mano y me apretó el brazo. «Eres un buen hombre, Alejandro. No dejes que ella te convenza de lo contrario». Después de que ella volvió a entrar, me quedé allí mucho tiempo, mirando hacia el jardín, escuchando los sonidos amortiguados de las risas del salón. No sé por qué ese momento se me quedó tan grabado. Tal vez porque era la primera vez que alguien más decía en voz alta lo que yo había estado tratando de no admitir. Cuando finalmente volví a entrar, el ambiente había cambiado. Marta estaba sentada en el brazo del sofá, agitando su bebida, con los ojos un poco vidriosos. Todos los demás se habían sumergido en ese murmullo de conversación que ocurre tarde en la noche. Me senté de nuevo en mi silla, sintiéndome cansado hasta la médula, y entonces ella lo dijo. «Bueno, todos lo conocéis», empezó, con la voz brillante, demasiado brillante. «Es tan comunicativo en otras áreas como lo es en la cena. No pasa mucho por ahí tampoco». Por un segundo, pensé que había oído mal, pero luego vi que el rostro de Andrés se ponía rojo. Clara miró hacia sus manos. Nadie se rió. Marta seguía sonriendo como si acabara de contar un chiste inofensivo. Sentí que algo se retorcía en mis entrañas. Tenía las manos frías. Mi corazón latía tan fuerte que me hacía sentir mareado. Me levanté lentamente. Dejé mi botella sobre la mesa. Ella me miró y por primera vez en toda la noche, su sonrisa desapareció. No dije ni una palabra. Simplemente pasé por su lado, por delante de todos hacia el pasillo, cogí mis llaves y mi chaqueta. Detrás de mí, oí que alguien decía mi nombre, pero no me detuve. Fuera, el aire estaba fresco y olía a lluvia. Subí a mi furgoneta y me quedé allí sentado un momento, agarrando el volante. No sé cuánto tiempo estuve allí antes de arrancar. No recuerdo mucho de ese trayecto. Solo los limpiaparabrisas barriendo la lluvia del parabrisas, la radio, murmurando algún programa deportivo nocturno,
y la sensación en mi pecho de que algo finalmente se había roto para siempre. Aparqué a una manzana de mi taller. Me quedé allí sentado con el motor en marcha hasta que la lluvia amainó. Luego entré, encendí las luces y me senté en el viejo taburete junto al mostrador. El lugar olía a caucho y café y al leve rastro de líquido de transmisión. Se sentía más como un hogar de lo que la casa se había sentido últimamente. Saqué mi móvil. Ya había mensajes de ella. Marta, ¿a dónde has ido? Marta, ¿puedes volver? Marta. No lo dije en serio. Dejé el teléfono boca abajo en el mostrador. No tenía fuerzas para responder. Eran casi las 2 de la mañana cuando finalmente conduje de vuelta a la casa. Las luces seguían encendidas. La mayoría de los coches se habían ido, pero el de Raquel estaba aparcado enfrente. Cuando entré, el lugar olía a cerveza rancia y a la vela que ella siempre encendía cuando tenía visitas. Marta estaba sentada en el sofá, con el pelo recogido y los ojos rojos. Raquel estaba sentada en el reposabrazos junto a ella. Ninguna de las dos habló al principio. «Te fuiste», dijo finalmente Marta, con voz queda. Asentí. «Sí, lo hice. ¿Podemos hablar de ello?» La miré. Realmente la miré. Parecía más pequeña de lo que jamás la había visto. Ni arrogante ni satisfecha, solo cansada. «No esta noche», dije. Raquel se levantó. «Me voy. Necesitáis espacio». «Quédate», susurró Marta. Pero Raquel negó con la cabeza y pasó por mi lado, tocándome el hombro suavemente al salir. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos seguían inestables. Marta se quedó en el umbral. «Solo era un chiste», dijo después de un rato. Me quedé mirando el fregadero. No, no lo era. Abrió la boca como si fuera a discutir, pero no salió nada. Se rodeó a sí misma con los brazos y me observó como si estuviera tratando de adivinar si yo ya había tomado una decisión. Dejé el vaso y subí las escaleras. Ella no me siguió. A la mañana siguiente me desperté temprano. No había dormido realmente. Sentía la cabeza pesada, como si me hubieran golpeado. Seguí la rutina: ducha, café, revisar el correo, porque era más fácil que pensar. Cuando bajé, ella estaba sentada a la mesa de la cocina mirando su móvil. «Alejandro», empezó. «No quiero hacer esto ahora», dije en voz baja. Ella asintió, con los ojos brillantes, pero no dijo nada más. Cogí mi termo y salí por la puerta. En el taller, intenté perderme en el trabajo, reemplazando pastillas de freno, rotando neumáticos, limpiando el box. Pero no importaba lo que hiciera, mi mente seguía volviendo a ese momento en el salón, la forma en que todos me miraron, la forma en que su voz había sonado tan condenadamente casual, como si yo fuera solo un inconveniente que ella había aprendido a tolerar. Alrededor del mediodía, Paco pasó a recoger su furgoneta. No dijo mucho, solo estudió mi cara y me dio una palmada en el hombro al irse. Creo que lo sabía, quizás todos lo sabían. Más tarde esa tarde, Marta me envió otro mensaje. «Marta, lo siento, ¿podemos hablar esta noche?» No respondí. Alrededor de las 5, cerré y conduje hasta el supermercado. Compré una pizza congelada, un pack de 6 cervezas y un paquete de tabaco que no había tocado en años. Me senté en el escalón trasero del taller, fumando uno, sintiendo el rasguño del humo en mi garganta y preguntándome cuándo exactamente todo se había desmoronado. Solíamos enviarnos mensajes todo el día, tonterías, memes, fotos de lo que estábamos comiendo, de cómo se veía el cielo desde la ventana de su oficina. «Marta, hace 3 años, eco de menos tu cara. Yo, también la tuya. Marta, date prisa en volver a casa». A veces, volvía a leer esos viejos mensajes, intentando descubrir cuándo dejó de sentirlos. Esa noche, no fui a casa. Dormí en el catre de la habitación trasera del taller. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa solo para coger algunas mudas de ropa y mi neceser de afeitar. Cuando entré, ella estaba sentada en las escaleras. Parecía que ella tampoco había dormido. Alejandro dijo, con la voz quebrada. No la miré. Pasé por su lado subiendo los escalones hacia el dormitorio. Mientras hacía la maleta, ella se puso en el umbral de la puerta. «Lo siento», susurró. No sé por qué dije eso. Fue estúpido. Cerré la cremallera del bolso. «Sí,
Lo fue. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es que siento que ya ni siquiera me ves. Me giré para mirarla de frente. Qué curioso. Así es exactamente como me siento yo respecto a ti. Nos miramos fijamente durante mucho tiempo. Ninguno de los dos dijo lo que realmente estaba allí presente, que esto no era solo por un comentario. Era por años de ella erosionándome hasta que no quedó nada más que el caparazón del que podía burlarse frente a sus amigos. Me colgué la bolsa al hombro y pasé por su lado. No intentó detenerme. Durante un par de semanas, viví en el taller. Le decía a la gente que estaba haciendo reformas en la casa que era más fácil quedarse cerca del trabajo. Nadie me creyó, pero eran demasiado educados para decirlo en voz alta. Marta me escribía cada 2 días. A veces era corto. Marta, ¿podemos hablar? A veces era más largo. Marta, odio cómo dejamos las cosas. Sé que te hice daño. Por favor, déjame arreglarlo. Nunca respondí. Pasaba las tardes bebiendo cerveza barata, viendo el atardecer a través de la gran puerta del taller e intentando recordar qué se sentía al volver a casa con alguien a quien realmente le gustaras. Aproximadamente un mes después, finalmente volví a la casa para recoger el resto de mis cosas. Ella no estaba allí. Se había ido a quedar con su hermana. Caminé por cada habitación lentamente. El salón todavía tenía la vela que a ella le gustaba en el estante. Nuestra foto de boda estaba apoyada en el mueble de la tele. La cogí y la estudié. Parecíamos tan felices, tan seguros. La dejé boca abajo en el estante. En la cocina, encontré la pequeña nota adhesiva que había dejado en la nevera. Lo siento. Desearía poder retirarlo, Ale. La despegué y la arrugué en mi puño. Luego dejé la llave en la encimera y salí. Después de que me mudé definitivamente, la gente empezó a hacer preguntas. Mi madre llamó para ver si estábamos bien. Mi amigo de la infancia, Eric, me preguntó si quería ir a tomar una caña. Seguía diciéndole a todo el mundo que estaba bien, y después de un tiempo, dejaron de presionar. La verdad era que no sabía si estaba bien. Solo sabía que no iba a volver. Alquilé un pequeño apartamento encima de una antigua ferretería. No era gran cosa, solo una cocina lo suficientemente grande para una mesa y 2 sillas, un salón con una alfombra que olía a café rancio y un dormitorio apenas lo suficientemente grande para caminar alrededor de la cama. Pero era mío. Estaba en silencio. Por la noche, me sentaba junto a la ventana, bebía una cerveza y escuchaba a los camiones circular por la calle principal. A veces pensaba en lo diferente que se veía todo cuando finalmente sales de la niebla. Un par de semanas después de instalarme, llamó Raquel. «Hola», dijo suavemente. «¿Cómo estás?» Me froté la frente. «Estoy bien. Marta ha estado conmigo», continuó. «No lo está pasando bien». No respondí de inmediato. Alejandro dijo suavemente. «Ella sabe que fue demasiado lejos. Sabe que te perdió». «Creo que me perdió hace mucho tiempo», dije. Raquel guardó silencio un momento. «Creo que fuiste lo mejor que le pasó nunca. No creo que sepa decirlo bien, pero sé que lo siente». «Eso no cambia nada», dije. «Lo sé». Nos despedimos y me quedé allí sentado mirando el teléfono. Una parte de mí sentía lástima por Marta, pero sobre todo me sentía cansado. El invierno llegó temprano ese año. Empecé a abrir el taller, antes del amanecer, solo para mantenerme ocupado. Trabajaba hasta tarde, llegaba a casa, calentaba alguna sopa de sobre y me quedaba dormido con la tele puesta. Una noche, estaba cerrando cuando vi su coche entrar en el aparcamiento. Por un segundo, pensé en cerrar la puerta con llave y fingir que no la había visto, pero no lo hice. Salió del coche lentamente, como si no estuviera segura de si se le permitía estar allí. Parecía más delgada. Tenía el pelo recogido en un moño descuidado. Llevaba el abrigo de lana grande que le había comprado hace 2 navidades. «Alejandro», dijo cuando llegó a la puerta. Su voz se quebró al decir mi nombre. Asentí. «Hola, ¿puedo entrar?» Abrí más la puerta. Pasó por mi lado al interior del taller. Por un segundo, se quedó allí mirando a su alrededor como si hubiera olvidado cómo olía. Caucho, aceite y café viejo. «No ha cambiado», dijo suavemente. «Sí, algunas cosas no cambian». Se giró para mirarme. Tenía los ojos húmedos. «No sé muy bien por qué he venido», admitió.
Me crucé de brazos. Ah, no. Ella tragó saliva. Te echo de menos. Dejé que eso se quedara entre nosotros. No me apresuré a llenar el silencio. Después de un momento, continuó, con la voz temblorosa. Pensé que quería algo diferente. Pensé que si te presionaba, tú cambiarías, o yo cambiaría, pero solo lo empeoró todo. Sí, dije, lo hizo. Miró hacia sus manos. Estos últimos meses, he estado viendo a gente tratando de llenar el espacio, pero no es lo mismo. Esperan cosas de mí. No se preocupan por mí como tú lo hacías. No dije nada. Fui estúpida, susurró. Arruiné lo mejor que he tenido nunca. Estudié su rostro, las ojeras bajo sus ojos, la forma en que sus hombros se curvaban hacia adelante, como si estuviera esperando que yo gritara. No lo hice. Lo siento, dijo de nuevo. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que lo siento. Asentí lentamente. Te creo. Por un momento, pareció aliviada, como si tal vez hubiera alguna forma de volver, pero luego añadí, pero eso no significa que quiera nada de esto de nuevo. Su rostro se desmoronó. Lo sé. Tomé air. Pasé demasiado tiempo sintiendo que no era suficiente, como si siempre estuviera a un mal comentario de ser humillado. He terminado con eso. Se secó los ojos. Lo entiendo. De verdad. Nos quedamos allí en silencio. Solo dos personas que solían serlo todo el uno para el otro, ahora paradas en un lugar que se sentía más mío que nuestro. Cuídate, dije finalmente. Ella asintió. Tú también. Y salió por la puerta. Cerré con llave después de que se fuera y me quedé junto a la ventana viendo su coche desaparecer por la carretera. Pensé en todos los pequeños momentos que solían parecer tan grandes. La primera vez que me besó, la noche que bailamos descalzos en la cocina, la forma en que susurraba mi nombre cuando estaba medio dormida. Todo parecía pertenecer a otra persona. Ahora, desearía poder decirte que hubo algún gran momento en el que sentí que todo se cerraba, como si me despertara una mañana y no sintiera más que paz. No fue así. Fue más como darme cuenta lentamente de que podía respirar de nuevo, de que el nudo en mi pecho se aflojaba un poco más cada día, de que podía llegar a casa y no preguntarme si había dicho o hecho algo mal, de que podía sentarme en mi propio silencio y no sentir que era una acusación contra mi valor. Aproximadamente un mes después de que ella apareciera en el taller, la volví a ver. Estaba en el supermercado, empujando un carrito lleno de cenas congeladas y cereales. Ella estaba en la sección de frutería, eligiendo manzanas. Levantó la vista y se quedó helada cuando me vio. Alejandro, dijo suavemente. Hola. Se movió nerviosa como si estuviera pensando en irse, pero luego se acercó. ¿Cómo estás?, preguntó. Estoy bien. Ella asintió. Bien, eso es bueno. Miró sus manos, dando vueltas a una manzana, una y otra vez. He estado pensando mucho en todo, en cómo te traté. Esperé. Fui egoísta, dijo. Pensé que si te presionaba lo suficiente, te convertirías en quien yo quería que fueras. Pero la verdad es que ya eras bueno, ya eras suficiente, solo que yo no podía verlo. Observé su rostro con atención. No parecía arrogante ni defensiva, solo cansada, triste. Desearía poder retirarlo, susurró. Desearía haber sido mejor contigo. Nadie me ha tratado como tú lo hiciste, y no creo que nadie lo haga nunca. Por un segundo, sentí que algo se retorcía en mi pecho. Algún viejo instinto de consolarla, de decirle que estaba bien, pero no estaba bien, y nunca lo estaría. Creo que lo sientes, dije en voz baja, pero eso no significa que pueda arreglarse. Ella asintió, parpadeando rápido. Lo sé. Miré hacia mi carrito. Espero que encuentres lo que estás buscando. Tragó saliva. Espero que tú también lo hagas. Nos quedamos allí, un momento más. Dos personas, sin nada más que decir. Luego me di la vuelta y me alejé. ¿Y sabes qué? No miré atrás. Esa noche, me senté junto a mi ventana con una cerveza en la mano, observando los faros de los coches en la calle principal. Pensé en todos los años que había pasado intentando ser suficiente para ella. Todas las noches que me había preguntado si yo era el problema, resultó que no lo era. Solo era el hombre equivocado para alguien que no sabía lo que quería. Y finalmente, estaba bien con eso.